primera instancia, ver si es problema solo de la tiroides. Si yo pensara así, solo le pediría T3 y T4, ¿no? Pero también tendría yo que sospechar de repente de la adenohipófisis. Entonces, ¿qué también tendría que pedirle? Medir una TSH. Pero a su vez, si yo mido esto y siguen normales, de repente el problema no es a nivel de la hipófisis, sino más bien es a nivel del hipotálamo. ¿Vieron la conexión? Entonces, dependiendo de esto, yo voy a pedirle las pruebas de laboratorio para ir identificando cuál es la causa de esa alteración en ese paciente. ¿Ok? Continuamos entonces. La hipófisis está compuesta por lóbulos. Vean ustedes que el lóbulo más grande es el lóbulo anterior, también conocido como adenohipófisis, y el lóbulo posterior conocido como neurohipófisis. El anterior produce hormonas como ya hemos dicho, la prolactina, la hormona de crecimiento, las hormonas luteinizante y folículo estimulante, la corticotropina, la tiroestimulante, ¿no? Son las hormonas que producen. Y aquí me muestra lo mismo que me mostraba el anterior, que estas van a ir a regular a los huesos, crecimiento de los huesos. Esta otra la prolactina va y regula la glándula mamaria y está relacionada con la producción de la leche. La LH y FSH están relacionadas con las hormonas este, sexuales, que son los estrógenos, progestágenos y testosterona. La ACTH está relacionada con las hormonas producidas por la corteza suprarrenal, que son las hormonas corticales, que son los famosos mineralocorticoides, glucocorticoides que veíamos anteriormente. Y la TSH que regula a la glándula tiroidea y ahí estaríamos hablando de la T3 y T4. A su vez hemos visto que el hipotálamo secreta o sintetiza dos hormonas importantes como son la vasopresina y la oxitocina y que luego las vierte a la neurohipófisis, que es la hipófisis posterior, y esta, a su vez, van a ir a regular, su función es ir a regular los riñones, en el caso de la vasopresina, y en el caso de la oxitocina también participan en la excreción de la leche, ¿no? Produciendo esa contracción para que al momento de succionar el bebé pueda llegar a obtener la leche, ¿no? Y alimentarse. ¿Ok? Las hormonas secretadas por la adenohipófisis, ya lo hemos visto, son estas hormonas que, como la ACTH, que son, su nombre es la adenocorticotropa, que es una hormona secretada por las células corticotropa. Las células de la adenohipófisis corticotropa son las que sintetizarían esta hormona, ¿no? La FSH sintetiza la folículo estimulante, la FSH folículo estimulante, que es sintetizada en estas hormonas llamadas gonadotropa, lo mismo que la luteinizante. Existen otras células que no son hormonas, perdón, células gonadotropas, que son las encargadas de sintetizar la FSH y la LH, la tirotropa, son células que secretan la tiroestimulante, hormonas estimulantes de la tiroides y así sucesivamente. Ya lo hemos visto esto, ¿no? ¿Qué función tiene la ACTH? Esta hormona fue descubierta, vean ustedes, en el año 1933. Es una hormona llamada hormona adenocorticotrópica, es una hormona polipeptídica, ¿no? Que está formada por la unión de 10 a 50 aminoácidos, aquí tienen la estructura, y aquí tienen la secuencia, digamos, de aminoácidos que se pueden formar. Eh, ¿Qué más podemos decir? Su función principal de esta hormona, que es la hormona adrenocorticotrópica, esta estimula la síntesis y la liberación de los corticoides, o sea, van a estimular a la corteza adrenal y van a promover la activación de enzimas que participan en la síntesis de los corticoides, de estas hormonas esteroideas que son sintetizadas por la corteza adrenal, ¿no?
Sus efectos ejercen con preferencia la zona fascicular y principalmente estas zonas que producen a los glucocorticoides, como son el cortisol y la cortisona, donde principalmente van a ejercer su acción, ¿no? Y también pueden llegar a afectar a la síntesis de proteínas en la corteza adrenal, ¿no? ¿Qué más podemos decir de estas hormonas? Eh, vamos a... Entonces, la hormona adrenocorticotropa actúa mediante un receptor de la membrana llamado receptor 2 de la melanocorticotina, que es el AMP cíclico. Ay, esperen un ratito. Y actuaría como segundo mensajero, ¿no? Principalmente. Eh, dentro de las, espérenme un ratito, estas cosas que me molestan un montón. Dentro de los mecanismos de acción conservan la homeostasis del metabolismo y la media de la reacción endocrina al estrés, inducen la esteroidogénesis, estimulan la pigmentación cutánea que viene determinada por la cantidad de melanina en la piel, o sea, que participan, en otras palabras, en la síntesis de la melanina, ¿ya? Y además también activan en cierto grado la lipólisis, ¿no? Entre los trastornos relacionados que tenemos con esta con esta hormona, perdón, algunos están relacionados con la producción de muy poco cortisol y aquí vamos a ver en este caso, en estas personas, una pérdida de peso, náuseas, vómitos, diarrea, dolores abdominales, mareos, una pigmentación a nivel de la piel y también podemos ver en otros casos la enfermedad de Addison, ¿no? Que esta está caracterizada por por la falta de secreción o de producción de los glucocorticoides y los mineralocorticoides, que son estas hormonas sintetizadas a nivel de la corteza suprarrenal. En el caso de la hiperfunción, algunos síntomas que podemos ver, en primer lugar, vamos a ver una sobreproducción de cortisol aquí al revés, y esto puede generar un aumento de peso, ¿no? Mayor grasa en los hombros, presencia de estrías, moretones, inclusive, aumento del vello facial, debilidad muscular, fatiga, acné, ¿no? Aquí podemos ver en este caso algunos trastornos como el síndrome de Cushing. Aquí las glándulas se caracteriza porque estas glándulas suprarrenales van a producir una mayor cantidad de cortisol, ¿no? La enfermedad de Cushing en general es causada por un tumor aquí, ¿no? Que se presenta en la glándula pituitaria y que va a producir estos defectos. Eh, en este caso estamos hablando de la ACTH, ¿no? Que la ACTH hemos visto que es producida ¿por quién? Por la adenohipófisis. Pero a su vez también hemos hablado del cortisol. El cortisol es producido en la corteza suprarrenal, ¿no? Que es otra glándulas que producen hormonas como el cortisol, por ejemplo, ¿no? Entonces, vean ustedes que la regulación va en cascada, ¿no? El hipotálamo va a venir a regular a la adenohipófisis y la adenohipófisis va a venir a regular a la corteza suprarrenal, ¿no? Que es la que se encarga de la producción del cortisol. Bien, ¿sí? Bien, seguimos entonces. La TSH, en cambio, la TSH es una hormona también producida por la adenohipófisis, es llamada la hormona estimulante de la tiroide
o también es llamada hormona tiroestimulante. Su función de esta va a ser, es una glicoproteína esta, eh, y su función principal de la TSH es activar la síntesis y la liberación de las hormonas tiroideas como son la T3 y T4. Por lo tanto, van a ir a activar a quién? A la glándula tiroides, ¿no? Para que éstas sinteticen y liberen estas hormonas que son la T3 y la T4. Entonces aquí vamos a ver también lo que les decía anteriormente, una acción en cascada, ¿no? El hipotálamo produce la hormona reguladora de la TSH, por lo tanto va a ir a activar a en este caso, a ver, va a ir a regular a la glándula, a la hipófisis, específicamente a la adenohipófisis, y a su vez esta va a ir a regular a la glándula tiroides, ¿no? Para la producción de la T3 y la T4. La FSH, que es la llamada hormona folículo estimulante, ¿ya? O también llamada como gonadotrofina. Esta hormona es sintetizada por la hipófisis también, que es la que se encuentra en el cerebro, ya lo hemos visto, ¿no? Esta es también una glicoproteína. ¿Qué más podemos decir? Esta hormona es también conocida como gonadotrofina, es secretada por las hormonas gonadotropas de la glándula hipófisis o de la adenohipófisis en especial, y va a regular sobre todo entonces, y va a regular específicamente a quienes van a regular a las hormonas sexuales, que son las que se les llama, y que además, a su vez, entonces lo que van a ir a regular es a los ovarios en el caso de la mujer y a los testículos en el caso del hombre, ¿no? Para la producción de estas hormonas, este, sexuales, hormonas masculinas y hormonas femeninas, ¿no? Como la testosterona, por ejemplo, en el caso de los hombres. Entonces, la regulación también es en cascada. El hipotálamo va a regular a la adenohipófisis, y la adenohipófisis va a ir a regular a los testículos o a los ovarios en el caso de la mujer, ¿ya? Básicamente eso, nos vamos a ir. ¿Qué podemos ver acá? Ay, esperen un ratito. Límpielo rapidito ahí nomás. ¿Ya? ¿Mm? Ya, ya, bueno. Ya, las bolsas sí le encargo que me deje con bolsa, ya lo basurero. Ya, entonces, no, no, vamos a hablar de esto, vamos a ver la hipofunción, en las mujeres, por ejemplo. ¿Quién es que está con su audio ahí? Sandra, la voy a sacar a Sandra ahorita. Sí. Entonces aquí vamos a ver, en el caso de una hipofunción, igual que en el caso de la tiroides, dependiendo dónde sea el defecto, ¿no? Puede ser en el hipotálamo, como hemos visto, ¿no? Por ejemplo, en el síndrome de Laurens o el síndrome de Mon o de Bardet, por ejemplo, en este caso, el defecto es en las hormonas hipotalámicas, ¿no? Ya que no se olviden que el hipotálamo sintetiza hormonas que van a ir a regular a la adenohipófisis. Después hay otros, la presencia, por ejemplo, de tumores o de necrosis poshemorrágicas por postpartum que le llaman. Estas pueden deberse a problemas hipofisiarios, ¿no? Específicamente a nivel de la adenohipófisis. ¿Ya? También puede haber por causa adicionales, como por ejemplo en el caso de la enfermedad renal crónica, en la anorexia nerviosa, incluso en la diabetes, en el hipertiroidismo también pueden coadyuvar, digamos, ¿no?
a producir una hipofunción de estas hormonas. En los hombres, eso es en las mujeres, y en los hombres podemos ver el síndrome de Coleman, que se puede dar por con tumores testiculares o anorexia nerviosa también. La hiperfunción en las mujeres, ahí podemos ver en el caso del síndrome de Turner. En la menopausia también puede haber una hiperfunción. En la pubertad precoz y en una terapia hormonal también se puede ver un aumento de estas hormonas. En los hombres puede ser que se da generalmente cuando ya tienen una edad avanzada, cuando ya están en esta etapa de la andropausia. Aquí podemos ver desarrollo anormal de los testículos, el síndrome de Klinefelter, la pubertad precoz también ahí se puede ver en las patologías testiculares, como ser que se presenten por trauma, por procesos de irradiación en el caso de tumores, por ejemplo, y en el caso de que haya una alteración en el eje hipotalámico hipofisiario. La luteinizante también es una glicoproteína, ¿ya? Aquí también tiene una acción tanto en la mujer como en el hombre. eh, También esta ejerce su acción directamente a nivel de los testículos y a nivel de los ovarios, ¿no? Interfiriendo en la síntesis de hormonas sexuales, como en la producción de andrógenos, como nos está mostrando acá, que es en el caso de una alteración a nivel de los ovarios, ¿no? Que se puede dar y que como resultados puede haber una alteración a nivel de la producción de los andrógenos o las hormonas androgénicas que se le llama. En una hipofunción aquí podemos ver, igual vamos a ver una hipofunción en el síndrome de Coleman, en la supresión hipotalámica, en el hipopituitarismo también podemos ver, cuando hay un desorden alimenticio también, en la hiperprolactinemia, en la deficiencia del pollo, en terapias de supresión gonadal también, ¿no? Y una hiperfunción en la menopausia precoz, ¿ya? En la disgenesia gonadal, síndrome de Turner, que se da en el síndrome de Turner, cuando hay una castración también, el síndrome de Swyer, en ciertas formas de hiperplasia suprarrenal, insuficiencia testicular, etc. En el síndrome de Klinefelter también hemos visto, ¿no? Eso. Es muy similar las alteraciones tanto de la LH como de la FSH en las mismas patologías, ¿no? Son hormonas que están interconectadas y que afectan a su vez ambas, tanto a las glándulas gonadales como son los testículos y los ovarios, ¿no? La hormona de crecimiento, esta es una hormona también llamada somatotropina, también se la llama así. Es una hormona peptídica esta, es también sintetizada por la adenohipófisis, como lo hemos visto, y en el caso de su regulación de esta hormona, también lo hemos visto que está relacionada con el hipotálamo. El hipotálamo produce hormonas que ayudan a liberar y ayudan a regular a esta hormona. Entonces, su defecto hay que identificar si está relacionado, principalmente si está relacionado con la adenohipófisis o si está relacionado con el hipotálamo principalmente, ¿no? Eh, sus mecanismos de acción, participa en múltiples reacciones metabólicas. Esta es, como dice acá, es una hormona multifuncional, ¿no? Ya que promueve el crecimiento postnatal de tejidos esqueléticos y blandos por acciones directas e indirectas, ¿no? Eh, este, es una hormona que estimula la proliferación
estimula la proliferación y maduración de muchos tejidos, ¿no? Especialmente hueso, cartílago y músculo, ¿no? Y desarrolla, por ende, funciones metabólicas, o sea, participa en diferentes reacciones metabólicas, como por ejemplo en el metabolismo de las proteínas, de los ácidos nucleicos, ¿no? Ya que esta estimula el anabolismo de las proteínas y aumenta la actividad del ADN y el del ARN polimerasa. También participa en el metabolismo de los lípidos, ¿no? Ya que promueve la acción lipolítica y el aumento de los ácidos grasos en sangre, por ende, ¿no? También participa en el metabolismo de los carbohidratos, disminuye la utilización de la glucosa, además deprime el transporte de la glucosa en el en el músculo y en el hígado y produce el aumento de la gluconeogénesis a partir de aminoácidos, ¿no? O sea, la síntesis de glucosa a partir de aminoácidos y aumenta la glucogenogénesis, ¿no? La hormona de crecimiento también tiene un comportamiento como hiperglucemiante por estas características de funcionalidad que tiene. Y su síntesis ya lo hemos visto que se da en la adenohipófisis, en la hipófisis, específicamente en la adenohipófisis, a cargo de las células somatotropas, que son las que se encargan de su síntesis. Es una proteína que está compuesta de 191 aminoácidos, bastante grande. Sus trastornos relacionados a la hipofunción están relacionados a veces con la falta de hormona de crecimiento en la infancia, que esto va a generar un tamaño inferior, digamos, al que corresponde y que podrían producir un enanismo, ¿no? En las personas. A esto se le llama enanismo hipofisiario, ¿no? ¿Por qué hipofisiario? Porque la que sintetiza esta hormona, pues, es la hipófisis, ¿no? Son muy diversas las causas capaces de originar este déficit de la hormona de crecimiento, ¿no? Y que puede generar un enanismo en aquellas personas que tienen. En primer lugar, puede ser genético, ¿no? Porque ahí se habla de una digenesia hipofisiaria. O puede deberse a alteraciones genéticas que inactivan al gen receptor de la hormona de crecimiento. Puede deberse incluso a que se produzcan tumores, ¿no? A nivel de la hipófisis, específicamente a nivel de la adenohipófisis, por traumatismos también se puede generar y incluso por problemas de infecciones, ¿no? En el caso de radioterapia también que afecten ya sea la hipófisis o ya sea el hipotálamo, porque hay una regulación importante. Entre esos trastornos de hipofunción tenemos el síndrome de Laron, que es una enfermedad congénita caracterizada por una baja estatura, ¿no? Que está asociada a niveles normales a elevados en el caso de la hormona de crecimiento, ¿no? Este, y luego tenemos la hiperfunción. ¿Ya? La hiperfunción, acá vamos a ver una sobreproducción de la hormona de crecimiento. En este caso, tenemos dos cuadros que vamos a ver, el gigantismo o la acromegalia. El gigantismo, en este caso, se debe a cuando se produce, vean ustedes que el gigantismo, vamos a ver personas extremadamente grandes. Esto se va a producir cuando hay un aumento de la hormona de crecimiento, pero y este aumento de la hormona de crecimiento, cuando se da este aumento antes del cierre de la epífisis de los huesos, esto va a generar un crecimiento de los huesos a lo largo y vamos a ver este tipo de trastornos conocidos como gigantismo. Cuando este aumento de la hormona de crecimiento se da, cuando ya ha habido el cierre de la epífisis, entonces va a haber un crecimiento de los huesos, pero ya a lo ancho, no a lo largo. Y ahí vamos a ver
este cuadro conocido como acromegalia, que se caracteriza principalmente por el engrosamiento de los huesos, y vamos a ver engrosamiento no solamente en el tema de los miembros inferiores y superiores, sino también incluso de la cara, ¿no? Como estamos viendo en este cuadro, o estas manos, vean ustedes, una mano de una persona que tiene acromegalia y una mano de una persona que no tiene esta patología, ¿no? Entonces acá, como el cierre de la epífisis ya se dio, los huesos se van deformando hacia lo ancho, ¿ya? La prolactina, en cambio, esta es una hormona también polipeptídica, es una hormona que está compuesta por una cadena grande de aminoácidos. Ahí tienen la posible secuencia de aminoácidos que puede tener. Es una hormona producida también por la adenohipófisis y que va a actuar a nivel de la glándula mamaria, ¿no? Es su principal mecanismo de acción, ¿no? Es una hormona que se encarga de, de actuar a nivel de las glándulas mamarias. Es una hormona que se une al receptor D, por ejemplo, de la célula lactotrofa, ¿no? Y que se va a activar a la proteína G, ¿no? Esta hormona se encarga principalmente estimular la lactancia materna, ¿no? Se encarga de estimular la lactancia materna, y dice acá, vean ustedes, que no solamente su función es esa, sino que también participa en la regulación de algunos procesos metabólicos, ¿no? Entonces tiene una participación importante también en el crecimiento y la diferenciación y proliferación celular, ¿no? Y por ende, ahí también su participación en los mecanismos de reproducción. Cuando hay una hiperfunción, a esto se le llama hiperprolactinemia, ¿ya? Y que se va a dar desde luego por aumento de los niveles de prolactina en sangre, ¿no? Es una hormona también que se la considera como una hormona sexual, ya que cumple ese papel fundamental durante la lactancia materna. ¿Qué más podemos decir acá? Es inhibida por la dopamina, también otro punto importante a tener en cuenta, ¿no? Esas eran, en resumen, todas las hormonas que son sintetizadas por la adenohipófisis. La neurohipófisis no sintetiza ninguna hormona, pero sí aloja dos hormonas importantes como son la hormona antidiurética conocida como ADH y la oxitocina. Son dos hormonas que son sintetizadas por el hipotálamo, pero que son vertidas hacia la neurohipófisis, ¿ya? Esta hormona, estas hormonas tienen funciones diferentes. La oxitocina, por ejemplo, es una hormona peptídica de 9 aminoácidos, que aquí tenemos la secuencia. Y esta hormona tiene un papel muy importante en la mujer cuando va a dar a luz, en los partos de la mujer, porque es una de las hormonas que eh, participa principalmente en la contracción del útero en el momento del parto de la mujer, ¿no? Su principal función es esa, participar en el parto de la mujer, ¿no? Ya que la oxitocina hace que ciertas fibras musculares del útero se mantengan contraídas durante el parto, ¿no? Y por ende van a ser también responsables de las contracciones que se van a dar antes del nacimiento, ¿no? Con las cuales se va midiendo, digamos, el tiempo, o si el parto se va a dar o no se va a dar, ¿no? En el caso de la mujer embarazada. Y también tiene una participación importante en
en las glándulas mamarias, ya que también participa en la excreción de la leche materna, ¿no? Al momento de que el bebé va a succionar la leche materna. También participaría en el momento, por ejemplo, del acto sexual, donde también se va a producir mayor cantidad de estas hormonas, ¿no? Ya hemos dicho que es una hormona peptídica, ¿ya? Y que participaría, como hemos dicho, en la contracción del útero en el momento del nacimiento y que también tiene una participación importante en la lactancia, ¿no? Ya que es la que favorece la excreción de la leche particularmente. La vasopresina también es una hormona, peptídica, tiene 9 aminoácidos de esta hormona, también llamada hormona antidiurética, también llamada vasopresina. Esta hormona participa principalmente en la regulación del equilibrio hídrico en el organismo, ya que es la hormona que se encarga de recuperar la cantidad de líquido y, o sea, es la que permite controlar, digamos, la secreción de líquido a nivel de los riñones, ¿no? Actúa a nivel de los túbulos colectores renales y provoca un aumento de la reabsorción de agua, ¿no? Produciendo de esta manera una disminución de la osmolaridad plasmática, produciendo o aumentando también el volumen sanguíneo, el retorno venoso, etcétera, ¿no? Promueve también la retención de agua de los riñones, favoreciendo la reabsorción, ¿no? A nivel de los riñones. Actúa a nivel del músculo liso, produciendo, eh, provocando una vasoconstricción y también actuarían como neurotransmisor. También podemos tener alteraciones a nivel de la vasopresina, ¿no? Entonces que van a estar relacionadas con algunas patologías, como por ejemplo en el caso de la diabetes insípida. En esta enfermedad, los pacientes tienen la particularidad de que van a tener eh, una orina muy diluida, prácticamente. Vean ustedes que normalmente nosotros podemos ver que en un paciente normal la excreción de la orina es particularmente hasta 2,5, digamos, litros o 2.500 ml, ¿no? Cuando medimos una diuresis de una persona normal, en este caso pueden alcanzar hasta los 25 litros de excreción por día, ¿no? Lo que en este caso los puede llevar a una deshidratación severa a estos pacientes. ¿Qué más podemos ver acá? En este caso, esto se va a generar por está asociada principalmente a un déficit de esta hormona que es la hormona ADH o conocida también como vasopresina. Entonces, en resumen, la vasopresina, es la que se encarga de la reabsorción de los líquidos, de evitar de que se pierda, digamos, una cantidad de líquidos para el mantenimiento del balance hídrico en nuestro organismo. En el caso de la tiroides es una glándula que produce dos hormonas tiroideas que son la T3 y la T4. Ya, es una hormona que se sintetiza a partir de un aminoácido, por lo tanto tenemos que están dentro de este grupo de las hormonas aminas, ¿no? Derivadas de un aminoácido. En el caso, estas hormonas derivan de un aminoácido aromático como es la tirosina, ¿ya? Y es una hormona que se sintetiza principalmente en la glándula tiroides, ¿no? La glándula tiroides contiene folículos formados por células epiteliales que son denominadas células foliculares, ¿no? Que en su interior se encuentra este material viscoso llamado también coloide, ¿no? Este material viscoso donde existe esta
proteína, esta glicoproteína que es la tiroglobulina, que dentro va a incluir dentro de su estructura a estas hormonas que son sintetizadas a nivel de las glándulas como son la T3 y la T4, ¿no? Estas hormonas se sintetizan, si bien se sintetizan en la glándula tiroides, necesitan para su síntesis la presencia de estos compuestos del yodo, ¿no? Que desde luego el yodo nosotros tenemos que obtenerlo principalmente. ¿Cómo se obtiene el yodo en nuestra alimentación? Uno de los alimentos ricos en yodo son todos los alimentos de origen marítimo, ¿no? Todos los mariscos, ¿no? O los peces que vienen de mar son los ricos en yoduro, que son los que nosotros debemos consumir diariamente para que estos sean absorbidos a nivel intestinal, pasen a la sangre y a través de la sangre lleguen hacia la glándula tiroides y sean organificados a nivel de la tiroides, ¿no? Que sean captados y luego organificados a nivel de la tiroides. Esta organificación de la glándula tiroides se le llama organificación al acoplamiento que van a la captación del yodo y el acoplamiento que van a ir teniendo el yodo para ir formando estas hormonas tiroideas como son la T3 y T4. ¿Y a qué se le llama acoplamiento más propiamente? Cuando se forman, se organifica el yodo primero va formando, van formando primero monoyodos, o sea, una estructura con una molécula de yodo, con un átomo de yodo. Luego van a formar las diyodos, que son estructuras que tienen dos yodos en su estructura. Y estas ya se van a ir acoplando para ir formando la T3 y la T4, ¿no? Entonces, cuando se acoplan una diyodo y una monoyodo, se van a acoplar para formar una T3. Y en cambio, la T4 va a estar compuesta por el acoplamiento de dos diyodo tironina, ¿no? Este, Estas T3 y T4 son las hormonas que son sintetizadas por diferentes pasos en la glándula tiroide, ¿no? Y dentro de esos pasos importantísimos es la organificación de yodo, ¿no? De que se va a encargar esta glándula de poder organificar todo el yodo que ingresa, ¿no? Todo el yodo que ingresa va a ser catalizado, por ejemplo, por la peroxidasa tiroidea, y el yodo va a ser, el yodo activado es unido en diferentes posiciones de los anillos fenólicos, ¿no? En posición 3 y en posición 5 van a ir uniéndose a los anillos fenólicos de los restos de tirosina que están ligados a la apotiroglobulina, y ahí van a formar, como les decía, las monoyodos, como el 3 monoyodo tirosinil, y en el caso de que se organifiquen dos yodos van a llegar a formar el 3,5 diyodo diyodo tirosinil, ¿no? Entonces, como les decía hace rato, estos ya se van a ir acoplando. Una monoyodo con una diyodo me van a llegar a formar la T3, o dos diyodo van a formar la T4, que son las hormonas tiroideas. La secreción y síntesis de estas hormonas tiroideas está estimulado por otra hormona, una hormona hipofisiaria que es la TSH, ¿no? Que eso también ya lo habíamos visto, ¿no? ¿Qué más podemos decir acá? Básicamente eso. Las T3 y T4 van a ser transportadas en sangre en asociación a proteínas plasmáticas. Estas proteínas transportadoras son la globulina fijadora de tiroxina, ¿ya? La prealbúmina fijadora de tiroxina, o la llamada transtirretina, ¿no? Que también, incluso la albúmina, son entre las hormonas que se encargan de transportar a estas hormonas tiroideas. La globulina fijadora de tiroxina, es la que tiene mayor afinidad
y que fija entre el 70 al 75% de la T4, ¿no? Y la que se encarga de transportar entonces en mayor proporción a la T4, ¿no? Eh, y la prealbúmina fijadora de tiroxina, llamada también transtirretina, es la que se encarga de vehiculizar el 10% de las hormonas tiroideas circulantes, ¿no? Y esta va a tener mayor afinidad a la T3 que a la T4. Entonces ahí tenemos, estas son las hormonas que son sintetizadas principalmente por estas hormonas denominadas hormonas tiroideas que son T3 y T4. No vamos a hablar más de esto, es larguísimo para hablar de tiroides. ¿Cuáles son sus funciones de la tiroides? Tienen múltiples funciones, son hormonas que actúan directamente en el metabolismo celular. Vean ustedes las funciones que cumplen, por ejemplo, activación de la síntesis del ARN mensajero, el ribosomal, el de transferencia, acción promotora en el crecimiento, también actúan en aumentar la actividad de sodio, potasio, ATPasa en casi todas las células, excepto en el cerebro, el vaso y los testículos, en el incremento de oxígeno en los tejidos y promueven la utilización de glucosa y lípidos y los aminoácidos también. También participan en la síntesis de colesterol, producen efectos anabólicos, o sea, incrementando la tasa metabólica basal, y en dosis elevadas las hormonas tienen una acción catabólica, ¿no? Estos en el músculo aumentan el contenido de sodio, potasio, ATPasa, ¿ya? Estimulan la actividad de calcio, ATPasa, y el ingreso de calcio al retículo sarcoplásmico también. Aumentan el tono diastólico. En relación al tejido adiposo, la T3 y T4 participan en el desarrollo y funcionamiento de adiposos blancos y pardos, y pueden inducir también a la diferenciación de adipocitos. Sobre el hueso aumentan la reabsorción y en menor grado la renovación del hueso, por ende. También en el sistema nervioso son indispensables en el periodo crítico que va desde el sexto mes de gestación hasta los 2 años de vida, en el caso de la formación, hasta los 2 años de vida, para que termine de culminar la formación cerebral, por ejemplo. Regulan la diferenciación neuronal, la mielogénesis y el crecimiento neuronal y la formación de sinapsis, en el transporte de glucosa y aminoácidos, o sea, tiene múltiples funciones, ¿no? Es por eso que cuando hay un hipertiroidismo, por ejemplo, los síntomas que se producen son síntomas súper severos, ¿no? En los pacientes. Y cuando hay un hipotiroidismo también, ¿no? Están relacionados por eso con el metabolismo lento, por ejemplo, cuando hablamos del metabolismo lento o el metabolismo acelerado, eso se ve cuando hay una hipofunción o cuando hay una hiperfunción en estos pacientes. Ok, ¿qué más podemos decir? Acá en el caso de las hormonas en el páncreas, vamos a pasarnos al páncreas directamente. El páncreas tiene una función también endocrina, sintetiza hormonas tan importantes como la insulina y el glucagón y la somatostatina. Ahí sintetiza varios componentes, muchos de ellos hormonas, pero acá vamos a hablar de la insulina y el glucagón principalmente. El páncreas sabemos que está compuesto por los islotes de Langerhans, ¿no? Que tienen células, que las alfa, por ejemplo, que se encargan más de la síntesis del glucagón, las beta de la insulina, las delta de la somatostatina y así sucesivamente. La insulina sabemos que
una enzima indispensable, es una enzima secretada, como hemos dicho, por las células beta del páncreas. Esta hormona es una hormona que actúa directamente con el metabolismo de los hidratos de carbono. Ahorita vamos a ver dónde está el esquema. No lo saqué el esquema, es que esta diapositivas son viejísimas, no son las que uso regularmente. Es larguísimo esta parte. Páncreas y tiroides es hartísimo para hablar. Pero vamos a hablar en términos generales. En el caso del páncreas, dos son las hormonas que están directamente relacionadas con el metabolismo de los carbohidratos, que son también llamadas hormonas hiperglucemiantes e hipoglucemiantes, ¿no? En el caso de la insulina actúa directamente, como hablábamos anteriormente, va a ser regulada incluso por la concentración de glucosa en sangre, ¿no? Cuando nuestro organismo detecta este aumento de la glucosa en sangre, lo que hace es activar a las células beta del páncreas que haya la producción de insulina para que ésta pueda hacer su trabajo, que es ser hipoglucemiante, sacar glucosa de sangre y llevar a los tejidos. Entre los tejidos más importantes tenemos al hígado, ¿no es cierto? Y eso ustedes ya lo han visto en los hidratos de carbono. En el caso del glucagón, al contrario, es una hormona hiperglucemiante. ¿Por qué? Porque cuando nuestro organismo detecta niveles bajos de glucosa en sangre, lo que va a hacer es activar al glucagón para que el glucagón vaya y saque glucosa de tejido hacia la sangre. Entonces, este, son dos hormonas que son denominadas hipoglucemiantes y la afectación de alguna de ellas se va a producir, no me van a generar trastornos principal. Estamos hablando de la insulina principalmente. Cuando hay una afectación de la insulina, nos va a producir un trastorno que es muy conocido y muy frecuente en nuestro medio, que es conocido como diabetes, ¿no? Entonces, y generalmente, ¿qué es lo que nos va a producir? Esto nos va a producir una hiperglicemia, ¿no es cierto? La diabetes, podemos ver dos tipos de diabetes, la diabetes tipo 1 y la diabetes tipo 2. La diferencia es que la diabetes tipo 1 se da en personas, en adolescentes, principalmente en niños y en adolescentes, y se caracteriza por no producir insulina, ¿no? Hay un daño a nivel de las células beta de los islotes de Langerhans, se da principalmente en procesos autoinmunes donde el mismo paciente produce anticuerpos que van a destruir a estas células y van a evitar la síntesis de insulina. Entonces acá generalmente son individuos insulinodependientes, sí o sí necesitan recibir insulina. En el caso de la diabetes tipo 2, no es así. Son procesos que se van a dar en personas ya mayores principalmente aparecen en individuos mayores de 40 años, donde se desencadenan ya estas patologías, muchas veces por el comportamiento del individuo. O sea, están ligados, por ejemplo, a la hipertensión, al sobrepeso, al tipo de alimentación. Y estos están ligados al tipo de alimentación, digamos, que tienen estos pacientes. En el caso de estos pacientes, a veces también está ligada a la parte genética, la parte hereditaria. Hay muchos que heredan esta condición. ¿Qué pasa con estos pacientes? No siempre van a ser insulinodependientes, es más, la mayoría no lo son. ¿Por qué? Porque acá va a depender de cuál sea la complejidad que tenga el paciente. Acá se puede dar por un defecto de receptores, ¿ya? De repente, defectos de receptores que
lo que estén produciendo no haya la suficiente cantidad de receptores y esto evite, digamos, que haya la producción adecuada de insulina, ¿ya? ¿Qué pasó con el anterior? Ah, pero estaba en la carta, sí, porque yo la revisé, porque yo la revisé con la carta de usted. ¿Eh? Mm. Y ya lo publicaron así. Ya, ya, ok, está bien. Ya, doctor. ¿Mm? Ok, entonces chicos, en resumen es eso, es hartísimo, yo sé que están cansados y ya ni me deben estar atendiendo, entonces hablar de diabetes nomás, de páncreas en realidad y de tiroides es harto contenido, ¿no? Podríamos dedicar un solo día a hablar de tiroides y en realidad hacemos así cuando muchas veces hemos hecho así, generalmente los hacía exponer esta parte porque es larguísima y nos lleva una clase poder hablar de tiroides y una clase entera poder hablar de páncreas, porque por la importancia que tiene, ¿no? Y la complejidad de los trastornos que vienen adicionados a la hipo y a la hiperfunción. Háganse un resumen, sobre todo, en el caso de vitaminas, no aprendan qué alimentos la contiene, pues no les voy a preguntar. Tampoco aprendan dosis recomendadas porque tampoco se les va a preguntar eso. Sino aprendan función, ¿ya? En el caso de las vitaminas, función, este, características generales. ¿Qué más? A ver, ¿qué más hay en vitamina? Función, los trastornos que van ligados a la vitaminosis también es importante. Si bien no es importante los alimentos que contienen las vitaminas, sí es importante que ustedes sepan si solamente lo producen, si solamente lo obtienen de origen animal, de origen vegetal, cuáles sintetizan la flora microbiana, porque hay varios que son sintetizados por la flora microbiana. Esos puntos tómenlo en cuenta, que son importantes. Aquellos que tienen provitaminas también es importante y sobre todo aquellos que tienen algunas patologías o que producen su avitaminosis, algunos trastornos que tienen, ¿qué se llama? Síntomas característicos, digamos, sintomatología característica a esa carencia de ese nutriente, ¿ya? Funciones principalmente. En el caso de las hormonas, lo mismo. Hay que aprender quiénes son las que componen el Sí, su sistema nombre. endocrino. ¿Qué dicen? ¿Me están escuchando, chicos? ¿O estoy hablando al cohete? Sí, Sí, se doctora, escucha bien. doctora. Escucha, doctora. En el caso de hormonas, el sistema endocrino, las propiedades de las hormonas, que eso también es importante. En el caso de los receptores, por lo menos la clasificación general, que ustedes sepan que hay receptores intra y extracelulares. Las funciones de cada hormona, eso también es importante, y quién la produce. Eso háganse un cuadro, ¿ya? ¿Quién la produce y qué funciones? ¿Cuáles son las glándulas que producen hormonas tróficas también? Y la cascada, ¿no? La cascada que eso lo hemos visto también ahorita. ¿Ok? Déjenme su nombre, su apellido y su nombre, por favor, y su grupo. ¿Tienen alguna pregunta? Bueno, chicos, chao, no quieren hablar. Yo tengo harto que hacer.